Existe un alimento que parece sacado de un manual de supervivencia alimentaria. Tiene más proteína que la carne, resiste un calor extremo que deja al maíz sin futuro y es un cultivo resistente a la sequía que casi no pide agua. Durante milenios fue base de la agricultura ancestral y hoy vuelve a interesar por su bajo índice glucémico y su valor para remedios naturales y salud. Lo borraron del sistema, pero nunca desapareció. ¿Y si esta semilla fuera justo lo que vas a necesitar antes de lo que imaginas? Parte 1. La semilla que humilla al calor. Hay un tipo de silencio que solo existe en el mediodía del desierto. No es un silencio vacío, es un silencio pesado, como si el aire estuviera demasiado caliente para moverse. En ese silencio todo se revela, lo fuerte, lo frágil, lo que resiste y lo que solo parecía resistente. Ahora imagina la escena como si tú estuvieras ahí. La tierra está cuarteada, con grietas finas que parecen mapas. Las plantas que dependen de agua constante se desploman primero, como si el sol les quitara el aliento. El maíz, que alimenta a medio mundo, tiene un talón de Aquiles que casi nadie menciona cuando habla de abundancia. Cuando el calor se dispara, su polen se estresa, se vuelve inútil y el campo se queda sin futuro aunque siga verde unos días. La soja, otro gigante moderno, también sufre cuando el aire se vuelve un horno. No porque sean malos cultivos, sino porque fueron criados para estabilidad, y la estabilidad ya no es una promesa segura. Si te duele sentir que tu salud depende de un sistema frágil y de comida cada vez más vacía, dale like y suscríbete. Aquí recuperamos lo que de verdad podía sostenerte cuando todo falla. En medio de ese paisaje hay una semilla que no juega a la estabilidad, juega a la supervivencia. El frijol tepary no es un nombre que suene en anuncios, ni en supermercados, ni en los libros que nos enseñaron a venerar siempre los mismos cultivos. Es el tipo de semilla que casi nunca aparece en grandes titulares, pero que cuando la conoces te hace sentir que te escondieron algo. Porque el tepary no se comporta como el resto. No pide permiso, no exige cuidados constantes, no necesita que el suelo sea un paraíso. Está diseñado para hacer vida donde la vida parece una mala idea. Y eso, en el fondo, es lo que lo hace tan atractivo para quienes aman los remedios naturales, las plantas, lo tradicional. No es una solución inventada, es una solución recordada. Una semilla que lleva miles de años probando su valor sin marketing, sin laboratorio, sin promesas vacías. Cuando sostienes teparys en la mano, lo primero que sorprende es lo discretos que son. Pequeños, duros, serios, no impresionan por estética. Y sin embargo, en su interior guardan algo que hoy se ha convertido en obsesión: proteína. Aquí hay que hablar con claridad. La proteína es una palabra con mucho ruido alrededor. La gente la busca por fuerza, por energía, por saciedad, por salud muscular, por longevidad. Y en ese ruido, muchos olvidan algo básico. No se trata solo de cuánta proteína hay, sino de cómo llega, qué más trae y qué le hace al cuerpo. El tepary trae proteína, sí, pero también trae algo que la carne no trae en la misma forma: fibra, y con ella un ritmo distinto en la digestión. Para quien busca salud natural, esto importa, porque el cuerpo no solo necesita construir, también necesita estabilidad, y la estabilidad no se fabrica con picos. Piensa en tu energía como una llama. Hay comidas que la encienden rápido y la apagan igual de rápido. Hay comidas que la mantienen. El tepary pertenece a esa segunda categoría. No como promesa mágica, sino por su naturaleza de legumbre, por su densidad, por su fibra, por su manera de sostener. Pero entonces aparece la pregunta que abre el misterio. Si el tepary es tan interesante para la salud y tan fuerte para el clima, ¿por qué no lo conoces? ¿Por qué el mundo no habla de él como habla del maíz, del trigo o de la soja? ¿Por qué una semilla nacida para el calor fue borrada justo cuando el calor empieza a subir? Aquí entra la parte incómoda. El éxito de un cultivo no se decide solo en el campo, se decide en el sistema, en lo que se puede cosechar rápido, almacenar, vender, imponer, controlar. Y el tepary tiene una cualidad que es maravillosa para la naturaleza y desesperante para una industria: su independencia. El tepary puede crecer con lluvias cortas, a veces con la humedad mínima que deja una tormenta. Puede completar su ciclo en tiempo récord comparado con otros cultivos. Puede sobrevivir donde la irrigación constante sería un lujo. Y además es una legumbre que trabaja con el suelo. No solo toma, también devuelve. Fija nitrógeno, deja fertilidad, alimenta la tierra como si entendiera que el desierto no perdona la arrogancia. Eso significa que el tepary no necesita el paquete entero de dependencia que sostiene a otros cultivos modernos. No necesita tanto fertilizante, no necesita tanta agua, no necesita tanta intervención. Y cuando una planta necesita menos intervención, el sistema tiene menos control. Es aquí donde el relato se vuelve casi un thriller.
Porque no estamos hablando de una especie que desapareció por mala suerte. Estamos hablando de una especie que fue empujada fuera del escenario. El tepary fue, durante miles de años, un compañero constante de comunidades del desierto. Y en algún punto de la historia reciente, en menos de un siglo, se convierte en un nombre raro, en un producto de nicho, en una semilla que se busca como si fuera un secreto. ¿Cómo se borra un cultivo que funcionó durante milenios? No con una plaga, no con un meteorito. Se borra cambiando lo que se considera valioso. Cuando la agricultura se vuelve una cadena de montaje, la planta ideal no es la que resiste mejor, es la que madura igual en todas partes, la que se cosecha con máquinas, la que aguanta meses en almacén, la que viaja sin perder valor, la que se vuelve una cifra en una hoja de cálculo. El tepary no fue criado para eso, fue criado por el desierto para otro examen. El examen del calor, el examen de la escasez, el examen de la continuidad. Y aquí entra una imagen que te quiero dejar sembrada desde ya. En algún momento, cuando el mundo empezaba a empujar al tepary fuera de los campos, alguien decidió guardarlo. No como una colección, como un salvavidas. Una madre, un abuelo, un agricultor cansado, una familia que había visto sequías antes. Metieron semillas en un frasco, en una vasija, en un baúl. Las guardaron en un lugar oscuro, fresco, como quien guarda fuego. Y esa decisión es la que convierte esta historia en algo más que agricultura. La convierte en memoria, en resistencia. Y aquí viene el segundo misterio, el que hace que todo se vuelva más real. No estamos hablando solo de una leyenda contada al calor de una fogata. Hay pruebas, hay lugares donde se abrió la tierra y aparecieron semillas antiguas, intactas, como si el tiempo hubiese sido incapaz de tocarlas. Esas semillas existen, y cuando aparecieron hicieron que la pregunta cambiara. Ya no era si el tepary fue importante, era cuánto perdimos al dejarlo ir, pero eso lo veremos en la siguiente parte. Porque para entender el regreso de una semilla, primero hay que ver su evidencia. Hay que mirar el pasado en la cara y aceptar que, en algún punto, fuimos más inteligentes de lo que creemos. El frijol tepary es una semilla nacida para el calor y la escasez, capaz de sostener vida donde el maíz y la soja se vuelven frágiles. No solo alimenta, también coopera con el suelo, y por eso su valor va más allá de la proteína. El misterio no es que exista, sino que haya sido arrinconado hasta casi desaparecer. Pero no se extinguió. Se quedó dormido, guardado por manos que no aceptaron el olvido. En la próxima parte vas a ver la prueba enterrada que confirma esta historia y el genio agrícola del desierto que convirtió una lluvia breve en una cosecha. Parte 2. La prueba enterrada y el genio del desierto. La historia del tepary deja de parecer una leyenda en el momento exacto en que alguien abre la tierra y encuentra una prueba intacta. Imagina un valle seco, polvoriento, en México, donde el suelo parece más antiguo que cualquier ciudad moderna. Allí, en el valle de Tehuacán, arqueólogos excavan antiguos depósitos de almacenamiento. No buscan joyas, buscan comida, porque la comida, cuando es supervivencia, se guarda como un tesoro. Y entonces aparece lo imposible. Semillas preservadas durante unos 2500 años. No un residuo, no una sombra. Semillas completas, como cápsulas del tiempo. Como si alguien las hubiera escondido ayer y el desierto hubiera cerrado la puerta para protegerlas. Ese hallazgo no solo confirma que el tepary existía, confirma que era importante. Nadie guarda lo inútil en una bóveda. Nadie protege lo que no sostiene la vida. Pero el video empuja el reloj aún más atrás. Habla de una domesticación de hace unos 5000 años en el desierto de Sonora. Y aquí la historia se vuelve más intensa, porque la domesticación no se presenta como casualidad, sino como una decisión brillante, un acto de inteligencia humana en el peor escenario posible. Piensa en lo que significa domesticar una planta en el desierto. No hay margen de error. Si eliges mal, mueres. No es poesía, es matemática. Agua limitada, calor que no perdona, suelos pobres. En ese contexto, los pueblos del desierto eligieron el frijol antes que el grano. Eligieron una semilla que podía responder al problema más grande: ¿cómo comer cuando casi no llueve? Y la planta respondió con un cuerpo diseñado para ese mundo. El tepary tiene una estrategia que parece un truco. Durante el día, cuando el sol intenta robarle cada gota, sus hojas pueden plegarse para reducir la pérdida de agua. No es un gesto decorativo, es supervivencia pura. En la noche, cuando el aire baja su agresividad, la planta se abre y respira. Es como si supiera cuándo conviene estar despierta y cuándo conviene esconderse. Luego está la tolerancia al calor. Se describe como capaz de seguir funcionando a temperaturas en las que otros cultivos empiezan a fallar por dentro. Y esto es clave, porque el calor no mata solo por deshidratar, mata por romper la maquinaria interna de la vida. Proteínas que se deforman, reacciones que se frenan, tejidos que colapsan.
El tepary, según el relato, tiene defensas bioquímicas que lo protegen, como un escudo invisible cuando el aire se convierte en horno. Pero hay una tercera pieza, casi más importante que las otras dos. El tepary cura el suelo. Es una legumbre, y como muchas legumbres, trabaja con microorganismos para fijar nitrógeno del aire y dejar fertilidad en la tierra. En un desierto, eso es oro. Significa que no solo sobrevives este año, preparas el siguiente. Donde otros cultivos exprimen, el tepary deja algo. Aquí entra la parte que más rompe la lógica moderna. La agricultura del desierto no era improvisación, era ingeniería. Hace alrededor de 1000 años, pueblos como los Hohokam cultivaban teparys en cauces secos, en lechos que la mayor parte del año están vacíos. A un ojo moderno, eso parece absurdo. Pero el desierto tiene un secreto. Cuando llegan los monzones, esos cauces se vuelven ríos por minutos. No horas, minutos. Avenidas rápidas que aparecen y desaparecen. En lugar de luchar contra esa violencia del agua, la capturaban. Construían estructuras simples, de ramas y vegetación, para desviar parte del flujo hacia zonas donde habían sembrado. No era cemento, era inteligencia. Lo suficiente para humedecer la tierra, lo suficiente para despertar semillas. Y aquí el tepary muestra otro superpoder silencioso. Velocidad. Puede madurar en torno a 60 días. Eso significa que con una lluvia intensa puede germinar, y con un par de eventos de monzón puede completar su ciclo y dar cosecha. En regiones donde otros cultivos necesitarían temporadas largas, el tepary corre, aprovecha la oportunidad y entrega. ¿Te asusta pensar en un futuro con más calor, menos agua y estanterías menos llenas? Acuérdate de suscribirte y dejar un like. No para tener miedo, sino para volver a tener herramientas reales en las manos. Por eso fue base alimentaria, y por eso se volvió moneda. El video describe redes de intercambio que conectaban regiones, sacos de frijoles viajando como si fueran lingotes. Cuando una comunidad controlaba una semilla así, controlaba estabilidad, y esa estabilidad se convirtió en identidad. Para los Tohono O'odham, el tepary no era un producto, era simplemente el frijol, tan presente, tan abundante, tan central, que su tradición oral lo llevó al cielo. Decían que la Vía Láctea no estaba hecha de estrellas, sino de frijoles blancos esparcidos en la noche. No importa si lo tomas literal, lo que importa es lo que revela. Para ellos, el tepary era universo cotidiano. Ahora detente un segundo y mira la contradicción. Una semilla con evidencia arqueológica, con miles de años de domesticación, con ingeniería agrícola adaptada al desierto, con valor cultural, con redes de comercio, y aún así desapareció del escenario moderno. Cuando una historia contiene esa contradicción, significa que viene una fuerza grande, una fuerza que no discute con la biología, la aplasta con sistema, y esa fuerza llega en la siguiente parte. Primero como control colonial, luego como máquina, monocultivo y uniformidad. Pero antes de entrar en ese choque, hay una pieza que aún no hemos colocado del todo: la salud. Porque el tepary no solo sostuvo a pueblos en el desierto, también parecía sostener sus cuerpos de una manera que hoy nos cuesta recuperar. Tehuacán nos deja una prueba física: semillas guardadas como bóvedas durante milenios. Sonora nos deja la decisión: domesticar el tepary cuando sobrevivir dependía de elegir bien. Y el desierto nos deja la lección: hojas que se pliegan para ahorrar agua, resistencia al calor y un suelo que se regenera con nitrógeno. No era un cultivo marginal. Era cultura, comercio e identidad. Pero precisamente por ser tan autónomo, iba a chocar con el poder. En la próxima parte verás cómo un alimento que también parecía medicina fue borrado 2 veces, primero por control y después por máquinas. Parte 3. Salud, medicina natural y el doble borrado. Hay una razón por la que el tepary no es solo una historia de agricultura, es una historia de salud. Y cuando entiendes esto, la pérdida deja de ser una curiosidad histórica y se vuelve algo personal, casi físico. Porque no se trata únicamente de un cultivo que resiste el calor. Se trata de un alimento que sostiene al cuerpo de una forma que la dieta moderna muchas veces no sabe sostener. El video conecta el tepary con algo que hoy mucha gente siente sin nombrarlo: hambre que vuelve rápido, energía que sube y se desploma, antojos que no son antojos sino picos de azúcar, cansancio que parece normal pero no lo es. En ese contexto, una legumbre densa, rica en fibra y de digestión lenta se vuelve más que comida. Se vuelve un ancla. El tepary aporta proteína, sí, pero su valor real para la salud natural está en el combo. Proteína con fibra soluble. Fibra que frena la absorción, que suaviza el impacto, que prolonga la saciedad. Es el tipo de alimento que no te empuja a comer cada 2 horas. Te sostiene. Y esa palabra, sostener, es clave para entender por qué en ciertas comunidades del desierto se asociaba a equilibrio.
Antes de la entrada masiva de harinas refinadas, azúcar y ultraprocesados, en pueblos que consumían tepary y otros alimentos tradicionales, la incidencia de diabetes tipo 2 era muy baja. No como magia, sino como lógica nutricional. Un alimento de bajo índice glucémico, con fibra, con digestión lenta, favorece un entorno metabólico más estable. Cuando ese alimento desaparece y lo reemplaza una dieta rápida, blanda, refinada, el cuerpo paga el precio. Aquí es importante mantener el tono con respeto. No se trata de idealizar ni de señalar. Se trata de entender un patrón. Cuando un sistema alimentario cambia de raíz, la salud colectiva cambia con él. Y el tepary, además, trae otra capa que el video menciona como un destello científico. Se han estudiado compuestos en algunas legumbres, incluyendo inhibidores de proteasas, por su posible relación con procesos celulares. El video lo presenta como alimento que no solo alimenta, sino que protege. No como cura milagrosa, sino como parte de una dieta que históricamente se comportó como medicina preventiva. Plantas que, por su química natural, aportan más que calorías. Pero en este punto la historia gira, porque cuando algo te da independencia y además te mantiene fuerte, se vuelve peligroso para quien necesita control. Aquí llega el primer borrado. Siglo XVII. Misiones, colonización, un nuevo orden. No solo llegan armas y religión. Llega una agenda agrícola, trigo, cebada, ganado europeo. Un modelo de tierra que debe producir para el diezmo, para la extracción, para el control. De pronto, no importa qué funciona mejor en el desierto, importa qué encaja con el sistema impuesto. Y el tepary no encaja, porque el tepary crece sin pedir infraestructura. No requiere irrigación constante, no necesita la maquinaria del colono, puede prosperar con lo que el desierto da, y eso significa que no genera dependencia. El guión rescata una frase que suena como sentencia. Demasiado salvaje para controlar. Esa frase es una ventana. No están diciendo que sea malo. Están diciendo que no obedece, que no se puede domesticar en el sentido económico, en el sentido político, que no se puede convertir fácilmente en herramienta del orden colonial. Así, campos tradicionales se reemplazan, se queman o se abandonan. Y la ironía es brutal. Los cultivos europeos, en sequías largas, fallaban. El tepary, que podía resistir, quedaba al margen. No por incapacidad, sino por ideología. Control primero, supervivencia después. Pero el tepary hace lo que hacen las semillas del desierto. No desaparece, se oculta, se entierra, duerme. Y ahí entra el segundo borrado, el más moderno y tal vez el más implacable. La máquina. El siglo XX convierte el campo en fábrica. Tractores, monocultivos, uniformidad. Las políticas empujan hacia cultivos que se puedan cosechar de una vez, en un solo pase, con calendarios previsibles. Y aquí el tepary vuelve a ser un rebelde. Sus vainas no maduran al mismo tiempo. Algunas están listas antes, otras después. Si esperas para cosechar todo junto, muchas vainas se abren y sueltan la semilla al suelo. Para la planta eso es genial. Se asegura la siguiente generación. Para la industria es un desastre. Pérdidas, ineficiencia, mano de obra extra. Además, el sistema premia lo que alimenta cadenas gigantes, no necesariamente lo que alimenta personas de forma saludable. Subsidios, monocultivos y mercados terminan favoreciendo maíz y soja. El tepary, por muy resistente que sea, no compite en un tablero diseñado para uniformidad. En pocas décadas queda casi extinto. Y aquí está la frase que más duele. Un cultivo que sostuvo miles de años se borra en 20. No porque el desierto lo venciera, sino porque el sistema lo declaró inconveniente. Y aún así, la historia no se rompe del todo. Porque hay una última línea de defensa que no aparece en informes agrícolas. Aparece en casas, en familias. Cuando un alimento es identidad, alguien siempre lo guarda. En un frasco, en una vasija, en un baúl, como si guardara una promesa. Como si supiera que el mundo puede cambiar otra vez y que entonces la semilla volverá a ser necesaria. Y eso nos lleva a la pregunta que abre la última parte. ¿Qué ocurre cuando el planeta se calienta, la sequía vuelve a golpear y los cultivos modernos empiezan a fallar en las mismas condiciones donde el tepary nació fuerte? ¿Quién se acuerda entonces del frijol que el sistema dejó atrás? El tepary no solo era resistente al clima, también encajaba con una salud más estable, proteína con fibra, digestión lenta y un perfil ideal para evitar picos de energía y azúcar. Aún así fue borrado 2 veces. Primero por un orden colonial que necesitaba cultivos controlables, y después por una agricultura mecanizada que premia uniformidad y velocidad. Su defecto era ser demasiado autónomo. Pero algunas manos lo escondieron, lo preservaron, lo dejaron dormir. En la próxima parte llega el despertar. Sequías modernas, pruebas de campo y un manual práctico para traer esta semilla de supervivencia al presente. Parte 4. El regreso. Manual de supervivencia para el presente. El desierto no olvida.
Solo espera. Y cuando el mundo empieza a calentarse de verdad, cuando las lluvias se vuelven raras y el calor deja de ser una excepción para convertirse en rutina, el desierto hace lo que siempre ha hecho. Ofrece soluciones que ya estaban probadas. En los años 70, el video sitúa el momento en que muchos cultivos modernos empiezan a mostrar grietas. No una mala temporada, sino un patrón. Sequías, temperaturas que suben, polinizaciones que fallan, rendimientos que caen. Y entonces ocurre algo revelador. En lugar de buscar respuestas en lugares cómodos, los investigadores miran hacia donde siempre hubo incomodidad. Miran hacia las plantas que jamás dependieron de un clima amable. Ahí, entre tierra dura y sol sin sombra, encuentran una enredadera discreta con pequeñas flores blancas. No parece espectacular, pero en pleno calor sigue verde. Y esa imagen, una planta verde cuando todo alrededor se marchita, es una especie de mensaje. Como si el pasado estuviera levantando la mano. La prueban en parcelas con riego mínimo. Casi nada. Esperan que sea un fracaso romántico. Y sin embargo, produce. No sobrevive a medias. Da cosecha. Como si el Té-Parí hubiera estado esperando exactamente esto. Un mundo que vuelve a parecerse a su hogar original. Después viene el detalle que lo convierte en algo más que resistente. Miden el suelo tras la cosecha y el nitrógeno está más alto que antes. El Té-Parí no solo se alimentó, mejoró la tierra. En un planeta donde tantos sistemas agrícolas dejan el suelo agotado, una planta que produce y regenera suena a medicina para el terreno. Y aquí aparece la gran paradoja. El Té-Parí cumple lo que todo el mundo dice querer: resiliencia, poca agua, alimento denso, suelo más vivo. Pero no vuelve a dominar el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado no se mueve por lo que resiste, sino por lo que se puede controlar. El Té-Parí no es fácil de encerrar en un paquete. No pide fertilizantes caros para funcionar. No se adapta perfecto a una cosecha industrial de un solo golpe. No necesita pertenecerle a nadie para existir. Y en un sistema que recompensa dependencia, la independencia se vuelve invisible. Sin embargo, el renacimiento real no vino de una empresa. Vino de guardianes, familias que conservaron semillas como si conservaran fuego, frascos, vasijas, baúles, variedades con nombres propios, con sabores distintos, con historias. A finales del siglo XX, comunidades indígenas comienzan a recuperar esas líneas antiguas, a sembrarlas de nuevo, a enseñar a niños cómo remojarlas, cocerlas, respetar su tiempo. El retorno no fue solo agrícola, fue cultural, fue identidad recuperada. Y aquí entra el bloque práctico, porque una semilla de supervivencia no sirve si solo la admiras, sirve si la entiendes. Primero, cómo conseguirla y guardarla. El Té-Parí suele encontrarse como semilla tradicional en pequeños productores o cooperativas. La clave es buscar frijoles etiquetados como Té-Parí y fijarse en su tamaño pequeño y dureza. Una vez en casa, se guardan como se guardan los remedios secos: frasco hermético, lugar fresco, oscuro y seco. Una despensa así es una cápsula del tiempo. Luego, el remojo. El Té-Parí es más duro que otros frijoles. No es un defecto, es parte de su diseño. Para despertarlo, el remojo largo es esencial. 12 horas como mínimo, mejor si se acerca a un día completo. Cambiar el agua puede ayudar a hacerlo más amable. El resultado es visible. La semilla se hincha, se suaviza, deja atrás parte de su aspereza. Después, la cocción. Aquí la paciencia es el ingrediente principal. Cocción lenta, suave, hasta que el interior se vuelve cremoso. Y una regla de oro que parece sencilla pero lo cambia todo: no añadir ácidos al inicio. Tomate, limón, vinagre o sal muy temprano pueden endurecer la piel. Primero se ablanda, luego se sazona. Es una forma de cocinar que se parece a un ritual, y por eso encaja tan bien con lo tradicional. Y aquí llega un secreto ancestral que parece alquimia, pero es nutrición inteligente. La sinergia. Legumbre más cereal. Té-Parí con una tortilla de maíz nixtamalizado, o con arroz, o con otro grano. Lo que a uno le falta, el otro lo aporta. Juntos forman una proteína más completa, como si el desierto hubiera encontrado la forma de construir fuerza sin depender del ganado. Así se entiende la grandeza del Té-Parí. No solo es un frijol resistente, es parte de un sistema de vida. Y el cierre de esta historia vuelve al principio. Mientras el mundo invierte en soluciones futuristas, a veces la respuesta ya sobrevivió al futuro una vez. El Té-Parí no se perdió, fue ignorado, y lo ignoramos justo antes de necesitarlo. El frijol Té-Parí no es una moda, es memoria biológica. Resistió el calor, la falta de agua y 2 borrados humanos, y aún así esperó bajo tierra como una promesa. Alimenta con proteína, sostiene con fibra, cuida el azúcar con su digestión lenta y además devuelve vida al suelo. En un mundo más caliente, la supervivencia quizá no dependa de inventar algo nuevo, sino de recordar lo que ya funcionó en condiciones extremas. Si esta historia te hizo mirar diferente una simple semilla, dale like y suscríbete,
porque aquí seguimos desenterrando remedios naturales que el sistema dejó atrás.